Bueno, buenas noches, buenas tardes, quizás a algunas personas que nos siguen con un horario distinto en sus países. Ya estamos aquí en nuestro segundo webinar de esta serie en el marco de los 50 años de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es un placer para mí, como parte del comité directivo de la FTL, darles la cordial bienvenida a este tiempo de conversación con el que vamos a arrancar en esta tarde, tarde-noche o noche. El tema que nos convoca en esta ocasión es los desafíos sociales y políticos de las y los evangélicos en América Latina y el Caribe, por supuesto. Bueno, el objetivo de esta conversación es reconocer los aportes y desaciertos de la comunidad evangélica en el ámbito político y social de nuestro continente. Para esto hemos invitado a tres compañeros, compañeras del camino de diferentes momentos de la FTL para que nos aporten y contribuyan con sus reflexiones, sus sentires en relación a este tema tan importante, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia como los que estamos pasando ahora a nivel mundial. Bueno, para esto sugerimos algunas preguntas para generar este diálogo. Esas preguntas son las siguientes. A partir de la riqueza de los aportes de las teologías latinoamericanas de los últimos 50 años, ¿cuál creen que ha sido el principal desafío social y político en el que la comunidad evangélica ha mostrado un compromiso profético con su contexto? Otra pregunta así de profunda y contundente es, en el mismo sentido, ¿cuál creen que ha sido el principal desafío social y político que la comunidad evangélica no ha asumido? ¿Por qué creen que se ha desatado esta situación? Y una tercera pregunta es, ¿la pandemia que estamos viviendo ha develado en pocas semanas el pecado estructural de la desigualdad y la pobreza que se vive en nuestros países, donde las propias iglesias y sus liderazgos están involucrados en sostener estos sistemas? De acuerdo a su experiencia, ¿qué características y o señales del reino, entendido como mensaje contracultural, podrían guiar el testimonio de la comunidad evangélica? Bueno, no cabe duda que son preguntas que en sí mismas ya conllevan una reflexión previa, pero definitivamente nos sirven para arrancar con este diálogo en el que queremos a ustedes hacerles parte. Díganos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos siguen, qué países. Eh, y les comento un poco la metodología que vamos a tener. Vamos a escuchar a la y los ponentes por espacio de 15 minutos cada uno, cada una. Y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Así que, por favor, vayan pensando, vayan escribiendo esas preguntas para que al final del conversatorio podamos avanzar con eso. En primer lugar, quiero comentar, ¿verdad? Como ya dije al principio, que esta es una de las actividades que estamos haciendo en el marco de los 50 años de este movimiento evangélico. Es una serie de webinars que nos invitan a reflexionar de la mano con personas representativas y emblemáticas del movimiento, y esto juntamente con otras actividades que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en el año. Así que bueno, vamos, sin más, vamos a arrancar con este espacio. Quiero comentar que aquí, por supuesto, me acompañan mis compañeras, mis compañeros
del camino. Aquí está Pamela Líquez desde Guatemala. Está también Nicolás Panoto desde Chile y Valdir desde Brasil. Entonces, vamos a empezar este diálogo con nuestro compañero y aliado Valdir, y voy a permitirme fallar en la pronunciación de su apellido porque él ya me dio permiso. Valdir Sternagel. Él seguramente ahora me corregirá. Voy a comentar un poquito sobre Valdir y así sobre cada una en su debido momento. Valdir es brasileño, pastor y teólogo, sirviendo en el área humanitaria y pastoral por muchos años. Cuenta con una maestría y doctorado en teología y también ha sido presidente del comité directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en los años 90. Actualmente es el embajador de la Alianza Evangélica y de Visión Mundial en Brasil. También es autor de libros y artículos sobre misión integral y misión de la Iglesia. Esto para resumir la trayectoria, el caminar de nuestro compañero Valdir, quien sabemos que sobre todo en la vida de la FTL es una figura representativa que seguramente nos va a aportar muchísimo en este tiempo. Adelante, Valdir. Gracias, Priscila. Gracias por el privilegio de estar ahí en el mismo panel de hoy con Pamela, Nicolás, y el privilegio de estar hablando con ustedes en esta hora que se celebra los 50 años de la Fraternidad Teológica en América Latina. Yo soy brasileño, como Priscila les ha contado, y ahí estábamos hablando un poquito que es mejor, ¿no? ¿Hablo en portugués o hablo en espagués, ¿no? Un poquito de portugués y un poquito de español, y voy a intentar comunicarme así, porque así ha sido muchas veces en la historia de la fraternidad, que uno tiene que un poco intentar comunicarse con los hispanohablantes. Gracias por el privilegio y el tema que nos ha acompañado por los años de la fraternidad, el tema de los desafíos de la Iglesia en América Latina, y como Priscila nos ha recordado en esta tarde, en esta noche, queremos también hablar sobre los desafíos sociales y políticos. Bueno, ustedes van a percibir, y ya percibieron que acá que pusieron el viejo para hablar primero. Así que el viejo para hablar primero tiene el privilegio de repente, bueno, tengo el privilegio de no saber lo que los otros van a decir, ¿no? Pero también el privilegio de contar historias. Historias que nos ayudan a entender un poco de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, de hecho, también es difícil saber para dónde irse, ¿no? Y cuando hablamos sobre estos desafíos sociales y políticos de la Iglesia en América Latina, creo que la primera pregunta, ¿no? Nos invitaba a mirar los últimos 50 años, ¿no? Que son los 50 años de la propia fraternidad, ¿no? Es importante destacar de dónde venimos, ¿no? Para de alguna manera tener el marco de lo que fue o no fue la transformación de la comunidad evangélica en el continente en esos últimos años, ¿no? ¿De dónde venimos? Creo que eso ha determinado mucho de lo que somos en América Latina como comunidad evangélica. Es que en los años
del inicio de la fraternidad, había una fuerza misionera muy fuerte en América Latina. Usted va a recordar que en los años 50 se cerraron las puertas misioneras para los misioneros en China y en Estados Unidos había una emergencia grande de una fuerza misionera joven, una fuerza misionera que había salido mucho del esfuerzo de las iglesias más identificadas con el fundamentalismo, y muchos de ellos vinieron para América Latina. Así que la iglesia evangélica en América Latina es en gran parte fruto de esta ideología, por así decir, ¿no? De esta marca, ¿no? de esta historia, de una fuerza misionera que buscaba ser una fuerza moderna, por así decir, ¿no? Y de hecho de eso se trataba, ¿no? Cuando el fundamentalismo en los años ya 60, después en los años 70, se había puesto fuerte, muchos jóvenes, y estaba ensayando, se dice, ensayando el esfuerzo de la comunicación de masas, la comunicación moderna y el compromiso con una evangelización que se entendía mucho como una evangelización, digamos, una evangelización cerebral, ¿no? Conceptual. En ese contexto, y la pregunta habla sobre las influencias, ¿no? En ese contexto, movimientos jugaron un papel muy importante. Movimientos que eran muchas veces los protagonistas en los movimientos eran jóvenes. Y la propia fraternidad teológica latinoamericana fue fruto de un movimiento. La fraternidad teológica era un movimiento. La pregunta que yo recibí, la pregunta preguntaba, claro, ¿no? Dice, ¿cuál creen que ha sido el principal desafío sociopolítico en que la comunidad evangélica ha mostrado un compromiso profético con su contexto? Definir eso del compromiso profético es un poco una tarea importante, una tarea sensible y difícil, porque gran parte de la fuerza misionera que vino a establecer las comunidades evangélicas en América Latina no pensaba en un compromiso profético, pensaba en una comunicación del evangelio con el objetivo de las conversiones personales y el establecimiento de iglesias locales. La idea de la vocación de la iglesia en la sociedad no era por así decir, un componente del ministerio misionero de gran parte de América Latina. Y cuando vemos el emergir de varios movimientos en América Latina, empezamos a percibir algo en esta dirección. Quiero lembrar algunas cosas. Hubo una charla de Samuel Escobar en el primer congreso en Clade 1, 1969, ¿no? Clade 1. Una charla de Samuel Escobar sobre la responsabilidad social de la iglesia, de los cristianos. Y esa charla como que cayó en una hambre muy grande y la gente la recibió con mucho entusiasmo. Fue un despertar para un liderazgo joven, para un liderazgo emergente latinoamericano, de que la iglesia tenía una responsabilidad social, tenía una responsabilidad política. Entonces yo diría que para la comunidad evangélica en América Latina,
Clare 1 fue un marco del emergir de un ministerio profético en ese continente. En el año siguiente, claro, el movimiento de la propia fraternidad teológica, porque la fraternidad teológica nos dijo que es importante pensar la fe en su contexto, pensar la fe en diálogo con la realidad. Y la realidad de aquel entonces era una realidad, diríamos hoy, menos compleja, pero era una realidad muy marcada por la pobreza y muy marcada también por crisis políticas, por dictaduras en varios sitios de América Latina que todavía al inicio de la FTL estaban en un proceso de expansión. Entonces, en este contexto de pobreza abundante, avasalladora por todo el continente, y un contexto de dictaduras, de represión política, hubo un despertar para la responsabilidad de la Iglesia en el escenario nacional, en el escenario de su contexto y de su realidad. Ese despertar cautivó a muchos jóvenes. Así que yo destacaría que una de las formas en los cuales la emergente iglesia evangélica cumplió con su compromiso profético fue despertar una juventud. Claro que era una juventud más limitada, menor, pero despertar una juventud. Segundo lugar, era construir procesos de alternativas económicas, políticas en el contexto en los cuales vivíamos a través de una comprensión de la misión integral. Así que la misión integral, la juventud, la reflexión teológica, incluso la himnología, son elementos importantes que llevaron sectores de la iglesia a un compromiso transformador, a un compromiso que hoy, el lenguaje de hoy, diríamos un compromiso profético. Hay algunas cosas que no supimos trabajar, hay algunas cosas que no percibimos, no nos demos cuenta de la fuerza evangelística moderna, con la comunicación, con los radios, después la televisión. No nos demos cuenta de la fuerza también, porque del movimiento de Crece Iglesia, del crecimiento de la iglesia, de la plantación de la iglesia, o el movimiento de los señales y milagros, que también ocurrió ahí ya en los años 90, la teología de la prosperidad, que han generado una iglesia en América Latina, que es hoy la iglesia mayoritaria, que es hoy la iglesia que ocupa, digamos así, el gran espacio. Creo que uno podría decir que el compromiso con la misión integral y el compromiso con una misión, un evangelio profético, nunca ha sido mayoritario en América Latina. Y yo casi diría que no tiene tanto la vocación mayoritaria, tiene la vocación de la obediencia. ¿Cuáles son algunas dimensiones importantes en esta trayectoria de los 50 años? Y yo voy a mencionar solamente algunas, claro, pero una de las dimensiones muy importantes es el encuentro con la palabra, con la Biblia, y percibir que la Biblia tiene una naturaleza transformadora, tiene una vocación profética. Descubrir la Biblia desde la perspectiva también de la necesidad, de la vulnerabilidad, de los pobres, fue una cosa muy importante. En segundo lugar, construir comunidades de fe
que eran comunidades encarnadas, comunidades comprometidas con sus comunidades de vida y desarrollar proyectos que nosotros llamábamos proyectos de misión integral es de grande valor, es de mucha importancia. Cautivar la juventud con este evangelio y con esta militancia son dimensiones importantes en nuestro caminar, en nuestro caminar evangélico. Mantener contactos con otros hermanos y hermanas de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, no aislarse, pero mirar más allá de nuestro contexto y de nuestra realidad. Fueron marcas importantes. Y por último, la experiencia de hacer teología alrededor de la mesa, uno podría decir, ¿no? De hacer teología de forma colectiva, de hacer teología como personas involucradas en la vida de la iglesia, como personas partícipes en nuestras sociedades y no hacer teología en el camino, como uno de nuestros padres nos ha enseñado, ¿no? Hacer teología en el camino. Esta teología que genera compromiso de vida, esta teología que genera comunidad, esta teología que genera un compromiso profético, fueron elementos fundamentales que nos ayudaron a mantener caminos de relevancia y de obediencia. Claro, y ya Priscila me va a decir que mi tiempo ha acabado, ¿no es verdad, Priscila? 4 minutos, Valdir. 4 minutos todavía, mira, eres muy generosa. Y que el mundo ha cambiado. Hoy no podríamos describir el mundo simplemente en categorías de, digamos, de pobreza y de dictadura, aunque la pandemia nos ha mostrado que todavía la desigualdad socioeconómica es un hecho fuertísimo en nuestro continente, ¿no? Y que la pobreza es una realidad y vamos a tener más y más gente pobre después de la pandemia. Entonces, la pobreza es un problema, pero la complejidad de la realidad, la cuestión del medio ambiente, la cuestión que vivimos hoy, que es la crisis del modelo político, incluso del modelo democrático liberal, del mercado libre, está en crisis. La cuestión de género. O sea, hay tantas otras agendas que las nuevas generaciones van a trabajar. Yo personalmente, y termino con esta nota más, digamos, personal, yo hago parte de una generación, y eso hablo mucho como brasileño ahora en mi contexto, en mi realidad. Hice parte de esta generación que soñaba con una iglesia que crece, con una iglesia que se torna relevante, con la iglesia que impacta la sociedad. Después de algunas décadas, de hecho, tenemos una iglesia grande, pero me da tristeza mirar a esta iglesia que es tan limitada en su percepción, en su lectura de la escritura, es tan selectiva en su obediencia misional y es tan comprometida con sistemas clientelistas, sistemas de clientelismo político que mantienen los privilegios y mantienen la realidad de discriminación como la hemos vivido por siglos. Entonces me duele. Pero esta es mi iglesia y milito dentro de ella. ¿Cuál es un poco las pautas para la militancia? Yo soy de la generación que siempre de nuevo quiero volver a las escrituras y quiero redescubrir en las escrituras la vocación de una misión integral, la vocación profética. Quiero siempre de nuevo volver al otro, a la comunidad de fe, ¿no? Y quiero siempre de nuevo servir a mi gente en mi contexto, en el contexto en el cual vivo.
Y hoy necesito hacer eso con sentido de resistencia, ¿no? Un sentido de resistencia a esta iglesia tan superficial, a esa iglesia de la prosperidad. Yo quiero resistir a ese evangelio. Yo quiero investir en comunidades alternativas, comunidades que puedan ser señal del reino de Dios en el cual, del cual bebemos, del cual vivimos, ¿no? Quiero hacer parte de una comunidad que resiste, pero que es comunidad. Y como comunidad es una señal del reino en el cual vivimos. Creo que vamos a tener que trabajar más conceptos como sacrificio, como sufrimientos, como compromiso profético en un contexto de una iglesia que no ha abrazado, por así decir, esa realidad. Esta es la iglesia que tenemos. Una de las marcas de la fraternidad, yo diría, y termino con eso, una de las marcas de la fraternidad es que históricamente la fraternidad camina desde adentro de la iglesia y cree en la transformación de la propia iglesia, cree en el poder del evangelio que transforma vidas, transforma comunidades y transforma realidades. Y cree en una iglesia que se establece como un señal profético en el mundo en el cual vivimos. Mi vida ha sido, y ahora vamos a los años 70, ¿no? Ha sido muy marcada por hombres y mujeres que han sido testigos y modelos para mi vida. Así que yo tengo mucha gratitud a estos emergentes líderes evangélicos de los años 70 y que han inspirado a mi propia vida. Y mucho de mi trayectoria de vida se debe a ellos. Y yo tengo enorme gratitud a ellos por esta paciencia que tuvieron con un tipo que era entonces muy joven y aprendí mucho con ellos. Muchas gracias por el privilegio y ahí de repente vamos a escuchar a los otros también, ¿no es verdad? Priscila, muchas gracias, Priscila. Dios le bendiga. Gracias, Valdir. Sin duda que nos has provocado muchísimo desde este arranque con todas las historias, las experiencias que nos narras, pero sobre todo con el entusiasmo y el compromiso que manifiestas y que ha manifestado este movimiento como es la FTL. Sin duda creo que para quienes nos siguen vienen muchas preguntas, igual comentarios sobre todo lo que has señalado. Destaco esto de la comunidad, las comunidades de fe alternativas, esto de volver a lo básico, diría yo, de redescubrir las escrituras, ¿no? Volver ahí, quizás resignificarla, releer, sentido de resistencia ante lo que estamos viviendo dentro del mismo marco evangélico, tan plural, tan diverso. En fin, mucho que nos dejas para la conversación próxima que vamos a tener. Gracias, Valdir, por compartirnos esta garra, como decimos en mi país, en México, la entrega que involucra el caminar evangélico desde un punto de vista profético, ¿no? Como creemos que es esencialmente. Bueno, compañeras, compañeros que nos siguen en Facebook Live, les pedimos que las preguntas, comentarios que tengan para esta ponencia que Valdir nos acaba de presentar, las puedan ir haciendo mediante el chat. Las vamos a ir recogiendo para el momento final. Y aprovecho para saludar a la gente que nos escribe, que nos sigue desde Chile, Texas, Bogotá, en Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú, Brasil, Costa Rica, Buenos Aires, Argentina, Mar de Plata, San Marcos en Guatemala, Cancún, México, Ciudad de México, Nicaragua, en fin,
muchos otros países, lugares de todo el continente de Abya que nos siguen en estos momentos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente exposición. El diálogo que después vamos a sostener también creo que nos va a abrir todavía más la conversación. Y ahora voy a pedir a Pamela Líquez que se prepare. También vamos a tener 15 minutos con ella. Y también voy a recibir su caminar. Ella es de Guatemala, es estudiante de Biblia y Teología y coordinadora del programa pastoral de las mujeres de CEDEPCA, del Centro Evangélico de Estudios Pastorales de Centroamérica en Guatemala. Además, Pamela es miembro y anciana gobernante de la Iglesia Evangélica San Juan Apóstol y también es parte del equipo coordinador del núcleo de la FTL en Guatemala. También es parte de la red continental TEPALI, la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. Y también está por obtener el título de Ingeniería Agronómica en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, tremendo también el camino de Pamela, tan joven, muy comprometida también con estas causas y por supuesto parte de esta parte de la historia, valga la redundancia, de la FTL. Así que, Pamela, el tiempo es tuyo y cuando queden los últimos minutos estaré avisándote. Adelante. Muchas gracias, Priscila. Pues ha sido un gran arranque ya con Valdir, ¿no? Pues antes de iniciar, quiero pedir disculpas si en algún momento la tecnología me traiciona, porque he estado teniendo un poquito de problemas con la conexión. Bueno, pues inicialmente quiero aclarar también que mis aportes a esta ponencia, a este espacio, los baso desde mi propia experiencia y lectura de la realidad como mujer joven, cristiana, mestiza, pues dejando claro que no, tampoco puedo hablar en representación de todas las juventudes, ¿no? Estoy integrándome y involucrándome en la comunidad, en la FTL desde hace 2 años más o menos, y pues intentando aportar a construir un poco sobre el planteamiento de cuál ha sido el principal desafío social y político en el que la comunidad evangélica ha mostrado un compromiso profético en su contexto. Pues me parece muy importante, y ya Valdir nos hacía mención de cuál ha sido también el contexto de manera general en América Latina en estos últimos 50 años. Y como ya lo decía, la historia de América Latina es una historia marcada por sangre y por luchas de poder para mantener la riqueza en manos de unos pocos, ¿no? En Guatemala, en la década más o menos de los 80, que ha sido una de las décadas más crudas, digamos, en la historia de Guatemala, se han desarrollado prácticas de exterminio contra los pueblos originarios y el campesinado. Y en la década de los 80 fue a manos del ejército de Guatemala por orden del primer dictador evangélico, Efraín Ríos Montt, quien se definía a sí mismo como un líder elegido por Dios y predicaba que la libertad, digamos, de Guatemala iba a ser por una revolución en los corazones de los hombres. Y no hablaba en el lugar de una revolución que derribara estructuras opresivas. Durante este periodo, pues de tanto dolor, de tanta guerra y de tanta sangre, también fueron surgiendo el desarrollo de teologías latinoamericanas que fueron buscando darle voz a los grupos de personas más desfavorecidas y empobrecidas, desde las relecturas de los evangelios, desde el ejemplo de aquel Jesús,
revolucionario que vivió contracultura desde y para las personas de la periferia. Desde la década de los 60, varios sectores de las iglesias evangélicas en América Latina empezaron pues a preocuparse por esta aguda crisis social y empezaron a reflexionar cómo las iglesias evangélicas iban creciendo, pero no habían transformaciones en las comunidades que propiciaran mejores condiciones de vida. Tomando en cuenta que pues, no se puede generalizar tampoco porque la comunidad evangélica es muy diversa, me parece que uno de los aciertos y compromisos proféticos de la comunidad evangélica ha sido el leer el contexto y a partir de ahí reflexionar sobre la Biblia para poder plantear propuestas transformadoras. Considero que esto ha llevado a crear nuevos espacios en América Latina que le permiten a las diversas poblaciones acercarse con mayor confianza y apertura a los textos bíblicos y vivenciar su fe de manera más íntima y sincera. Personalmente, mi experiencia con la comunidad evangélica en mi niñez fue muy poca y la poca fue pues un poco doctrinal, ¿no? Dejé de congregarme en una iglesia y ya cuando llegué a mi tiempo universitario, crucé pues más de la mitad de mi carrera sin desarrollar un pensamiento crítico de mi entorno, ni siquiera de lo que sucedía en la universidad, y menos a nivel nacional o a nivel regional. Sin embargo, esto considero que dio un giro gracias a mi paso por el Grupo Evangélico Universitario, que es parte de la IFES, que si bien inició en otro momento, en otros contextos, su desarrollo en América Latina ha partido también del propio contexto y se atreve a releer los textos bíblicos dándole voz e importancia a las miradas e interpretaciones de las juventudes. Pues estos espacios fueron muy claves para mí y han marcado el inicio de una formación. Pues recuerdo que en estos espacios de grupos de estudio bíblico que se generaban en la universidad fue que empecé a cuestionar muchas cosas de mi entorno, a interesarme más de lo que pasaba a nivel político y social en mi país, a organizarme con otras compañeras y compañeros que tenían las mismas inquietudes y a partir de ahí fui descubriendo el sentido de comunidad de fe también y me llevaron nuevamente acercarme a una iglesia, a una comunidad de fe y recorrer varias hasta llegar a la iglesia en la que me congrego actualmente. Como ya lo mencionaba Priscila, yo estudié en la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública del país, y en la década de los años 40, las y los estudiantes universitarios jugaron un papel muy importante en la revolución que le permitieron a Guatemala tener sus 10 años de primavera, como dice la historia, y donde se tuvieron avances significativos principalmente en el área de la educación y también para las y los trabajadores. En este periodo de opresión por parte del Estado, que finaliza, y lo digo entre comillas, ¿no?, en 1996, porque es la fecha en que se firman los acuerdos de paz, pero sin duda hay muchas cosas que continúan sin resolverse. Pero en este periodo, las y los estudiantes universitarios fueron perseguidas y perseguidos, desaparecidas, por tener ese pensamiento crítico, por alzar la voz ante las opresiones por parte del Estado. Mucho de esto actualmente se ha perdido con el paso del tiempo en el sector estudiantil de la universidad pública y una gran parte de la comunidad universitaria, como yo, llegábamos a la universidad pues únicamente al mandado, decimos aquí. Es decir, vamos a estudiar y se acabó. Sin embargo, personalmente tengo mucho que agradecer a la comunidad evangélica universitaria que marcó mi vida de manera positiva y ha sido el espacio en el que me fui formando y me ha llevado a involucrarme de manera más activa en otros espacios de la sociedad. Y creo que esto ha sido clave y ha sucedido con muchas juventudes. También otros espacios que han ido surgiendo en América Latina y que ha sucedido también acá en Guatemala y que personalmente ha marcado también mi transitar,
ha sido el Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica, CEDEPCA, que es un espacio que surge desde varios sectores de las iglesias evangélicas dentro de una teología latinoamericana que asume como compromiso de fe hacer una lectura contextual de la Biblia, a fin de propiciar vida y justicia en todas las relaciones humanas, promover la vida en abundancia para todas y todos, rechazando y denunciando la violencia en todas sus formas, principalmente la violencia contra las mujeres, que considero debe ser nombrada y es importante ponerle nombre. A este espacio también pues he llegado como estudiante de Biblia y teología y pues he ido aprendiendo a leer la Biblia y el contexto y partir de ahí para proponer acciones puntuales para procurar la vida en abundancia para todas y todos. Considero entonces que el principal desafío social y político en el que la comunidad evangélica ha mostrado un compromiso profético en su contexto ha sido el atreverse a releer las escrituras partiendo del propio contexto, haciéndole frente a la violencia y opresión generada por los gobiernos, por el Estado, y accionar de manera muy puntual para traer justicia social, principalmente para los grupos más vulnerables y desfavorecidos de nuestros territorios. Sin duda esto pues no ha sido nada sencillo y han habido muchas personas que como Jesús y siguiendo este ejemplo les ha costado la vida en este caminar. Y tratando de identificar algunos desafíos que han quedado pendientes por asumir, bueno, pues considero que si bien la comunidad evangélica ha aportado a la lectura crítica de la realidad, a la visibilización de las injusticias sociales que aquejan a los sectores más vulnerables y empobrecidos de América Latina, un factor sumamente importante que no ha asumido por completo ha sido la justicia de género. Y como dice pues Flora Tristán, y me permito citarla porque me parece que es una realidad vívida desde cualquier latitud, y es que hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero, dice Flora. Con esto pues quiero decir que en los grupos más desfavorecidos a las mujeres las atraviesan aún las desigualdades de género. A las mujeres nos atraviesa el cuerpo el sistema patriarcal. Y lamentablemente este ha sido reforzado en gran parte por la misma comunidad evangélica. Las mujeres seguimos siendo invisibilizadas en los espacios eclesiales. Nosotras aún tenemos que insistir que somos creadas a imagen y semejanza de Dios. Las mujeres que han estado sosteniendo de muchas formas a la comunidad evangélica en la mayoría de las iglesias, pues seguimos sin poder predicar, o si se hace en grupos de mujeres únicamente en las escuelas dominicales con la niñez, y seguimos siendo muchas veces relegadas a tareas de cuidado y de servicio. Y hace 6 años más o menos escuché de un pastor hablar sobre una pastora de su misma denominación y que sigue siendo la única mujer acá en Guatemala. Él decía que pues estaba bien que una mujer fuera pastora, pero que habían cosas que una mujer no podía hacer dentro de la iglesia, como ministrar la Santa Cena, porque eso era cosa de hombres, decía, ¿no? Y hace 2 años, una compañera también nos compartía que había vivido por varios años al norte de Guatemala y desde su casa escuchaba las prédicas de un pastor que justificaba con Biblia en mano la violencia contra las mujeres, diciendo que pues si una esposa no tenía lista la comida al esposo cuando llegara, debía pegarle. Si se tardaba mucho para abrir la puerta, cuando él llegaba también debía pegarle. Si no hacía las cosas como a él le gustaba, debía pegarle, porque el hombre era cabeza de hogar y la mujer debía vivir en sumisión del hombre. Es lamentable, pero muchas iglesias continúan encubriendo agresores, se le continúa justificando mientras se culpa a la mujer por provocarlo, ¿no? A las personas les molesta y les indigna más el uso de un lenguaje inclusivo que la violencia que el esposo ejerce hacia su esposa. Y esto no lo digo nada más
como palabras al aire, ¿no? Lo digo porque me he topado con ello, porque me han mandado a revisar lo que dice la RAE sobre el lenguaje inclusivo, pero al momento de hablar sobre casos específicos de violencia contra una mujer, me he topado con que dicen que este es problema que se debe resolver en pareja y que pues las mujeres a veces tienen un carácter muy complicado, ¿no? Que pueden provocar esto. Nuevamente, pues retomo que la comunidad evangélica no puede generalizarse, tampoco hablarse de ella como un grupo homogéneo, y reconozco que han habido también muchos esfuerzos por atender esa problemática. Sin embargo, creo que ha sido un pendiente por ahí todavía, ¿no? De asumir. Como uno de los esfuerzos, me permito reconocer el trabajo de muchas instituciones evangélicas y algunas pocas iglesias. Y, por ejemplo, CEDEPCA también ha asumido el promover una vida de violencia, una vida libre de violencia en todas sus formas para las mujeres y para la comunidad en general. También me parece pertinente reconocer los valiosos aportes que las mujeres teólogas, biblistas y pastoras en América Latina han realizado por visibilizar esta problemática y por hacer lecturas bíblicas desde el contexto y la perspectiva de las mujeres para proponer acciones concretas que permitan a las mujeres vivir libres de violencia y experimentar una fe liberadora. Y aquí me parece importante reconocer lo que hace la red de PALI, que da continuidad a la iniciativa de la Asociación de Teólogas y Pastoras de América Latina y el Caribe, que surgió también en la década de los 80 en el marco de la teología de la liberación y en donde empezó a gestarse la teología desde la perspectiva de la mujer. Y pues esta red hoy en día es una red comprometida con la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas. Me parece que este desafío que no ha sido asumido completamente por la comunidad evangélica, pues básicamente es porque no podemos desprendernos de una cultura y una sociedad patriarcal. Pero aquí creo yo que es muy pertinente el evaluar el contexto, ¿no? Y el responder a este. Y esto va de la mano de estas características que pueden guiar el testimonio de una comunidad evangélica. Que, bueno, las preguntas que estamos intentando aportar han sido bastante complejas, pero retomando lo de las características que pueden guiarnos, considero que debe ser primeramente que la comunidad evangélica debe estar abierta a la autoevaluación constante. Debe permitirse evaluar el impacto que está generando en la sociedad y su relación con los grupos más vulnerables. Preguntarnos desde qué posición estamos hablando y cuál es nuestro accionar. Cómo estamos contribuyendo a que la comunidad se enfrente a los problemas estructurales que generan muerte y opresión. ¿Por qué las personas están en las iglesias? Porque la comunidad evangélica ha ido en crecimiento. ¿Por qué están ahí estas personas? ¿Por qué estamos ahí? ¿Estamos por miedo? ¿Estamos porque hemos nacido y es lo que conocemos? ¿O estamos ahí por convicción? ¿Y convicción de qué? Considero que es saludable para la comunidad evangélica autoevaluarse constantemente porque no podemos ser estáticas. El contexto cambia constantemente y la comunidad evangélica debe responder a este. Debe continuar el compromiso de hacer lecturas contextuales de la Biblia para propiciar la vida y la justicia en todas las relaciones humanas y con la creación, que considero que esto también es un tema pendiente, ya lo mencionaba por ahí Valdir. La comunidad evangélica debe abrirse y estar constantemente abierta a escuchar lo que dicen otras disciplinas, lo que dicen las mujeres, lo que dicen los pueblos originarios, perderle el miedo de escuchar y aprender de otras espiritualidades para construir comunidades más justas. Y pues yo lo dejaría por ahí, por ahora, ¿no? Gracias, Pamela.
Gracias por esta intervención. Sin duda que vamos construyendo este camino juntas, juntos, desde diferentes momentos de la historia. Y como tú bien nos has también hecho memoria de la historia de las ancestras, de las mujeres que desde el campo de la Biblia, la teología y la pastoral desde hace décadas han abierto senderos donde no habían. Gracias por esta contribución, Pamela, desde Guatemala, por tu compromiso con la justicia de género y también por el llamado y la denuncia que haces de estas tareas pendientes que todavía tenemos como movimientos evangélicos, como iglesias, espacios religiosos, comunidades de fe, con las poblaciones históricamente vulneradas, especialmente, como tú lo mencionaste, las mujeres. Y por hacernos también, por enmarcarnos también desde tu experiencia en Guatemala, cómo hace falta esta voz profética ante el exterminio que se ha vivido y se sigue viviendo. Pues bueno, vamos a tener un tiempo también para conversar un poquito más sobre esto. Pedimos a todas las personas que nos siguen que hagan sus preguntas y comentarios en relación a la exposición de Pamela, de Valdir, por supuesto, pero me parece que estamos abonando tremendamente para esta reflexión ante esta temática que la decimos en algunas palabras, pero que es tan profunda y tan fuerte como es los desafíos sociales y políticos que tenemos las evangélicas, los evangélicos en la actualidad en el continente. Es tremenda la tarea. Gracias, Pamela, una vez más. Bueno, vamos a continuar con la última exposición de esta noche para pasar al tiempo de comentarios y preguntas. Ahora vamos a tener a nuestro compañero, aliado, Nicolás Panotto. Él es argentino, viviendo ahora en Chile. Nicolás es teólogo, doctor en ciencias sociales, magíster en antropología social y política, graduado de Flaxo, Argentina. También graduado de ICEDET en Argentina, director del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública, GEMRIP, y también parte del comité coordinador, comité directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, encargado del área de gestión académica, y también es autor de artículos y libros sobre teología, religión, política y espacio público, entre otras temáticas. Igualmente hemos resumido, juntamente con, al igual que con Pamela y Valdir, su caminar, porque sabemos que es todavía más amplio. Y bueno, Nico, te dejamos este espacio para la conversación. Gracias. Gracias, Pri. Y bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bueno, es un gusto poder estar compartiendo con todos y todas ustedes. Y bueno, recordando un poco, retomando un poco las tres preguntas que se plantearon para dialogar, un poco mi presentación, como se articula desde estas tres partes, ¿no? Un poco retomando la historia, en segundo lugar, analizar un poco cuáles han sido los desafíos, las limitaciones, y después hacia el final algunos aportes para repensar, no solamente, o mejor dicho, desde una perspectiva más amplia, interdisciplinaria, desde los desafíos tanto sociopolíticos como también teológicos que tenemos como campo evangélico. Y retomando un poco la historia, me gustaría plantear que, a ver, el campo evangélico en América Latina, digamos, desde su nacimiento, desde sus orígenes, en el siglo XX, inicio del siglo XX, especialmente, vamos, cuando ahí retoma con mayor fuerza,
siempre el campo evangélico tuvo un vínculo con la dimensión política, ¿no? Eh, y cuando hablo de dimensión política, me refiero de una perspectiva, desde una definición amplia de lo político, no solamente institucional en términos de vinculación con Estado, con partidos, o con temas estrictamente políticos, sino en el sentido en el sentido ético, en el sentido de cómo el campo evangélico, las iglesias evangélicas han aportado a una ética política, a la construcción de un sentido social y un sentido público. Y bueno, como les decía, yo creo que la iglesia siempre ha tenido de alguna manera una vinculación, comenzando desde lo que podríamos pensar en la llegada de las comunidades eclesiales, o distintas denominaciones en tiempos de migración, y cómo la vinculación entre el campo evangélico, campo protestante, con los distintos países, estuvo siempre ligado, por ejemplo, a ciertos elementos de tratados internacionales, a cómo también la dimensión en su momento étnica tuvo que ver precisamente con cómo se interpretaba la fe y la contextualización de la fe, digamos, en América Latina, ¿no? Y no solamente la contextualización de la fe, sino también todo lo que implica la llegada de las organizaciones misioneras, especialmente a inicios del siglo XX, ¿no? Todas las tensiones, por ejemplo, que se dieron entre las décadas de los 30 y los 40, cuando las comunidades evangélicas y protestantes eran una minoría inclusive perseguida, ¿no? En muchos países de la región latinoamericana donde no existía, por ejemplo, una libertad religiosa, un registro de culto inclusive, ¿no es cierto? Y el campo evangélico representaba una minoría que era perseguida, y que de hecho en ese contexto precisamente, el campo evangélico, las iglesias evangélicas fueron un actor fundamental para la defensa, la promoción y la lucha por los derechos civiles en toda la región, en muchos países, ¿no? Entonces, digamos, y con eso, con derechos civiles, me refiero a, digamos, la creación del registro civil, de cementerios públicos, de leyes de libertad religiosa, de registros de culto, en fin. Siempre la iglesia evangélica desde sus orígenes estuvo vinculada a algún tipo de estos elementos, ¿no? Y acá me gustaría ya destacar algo, ¿no? Para reflexionar, porque precisamente, por ejemplo, hace un tiempo atrás tuve una charla con pastores, y por un tema X, digamos, no tenía nada que ver con esto, y al pasar comenté sobre este tema de los derechos civiles, y la vinculación de ciertas iglesias evangélicas con esto, y de hecho al final me empezaron a preguntar, no por el tema que había hablado, tal vez, bueno, tal vez no di bien el tema, pero les interesó ese tema puntual que yo planteé, y me di cuenta que una gran cantidad de pastores egresados de distintos seminarios, habiendo estudiado teología, ignoraban la historia de la vinculación de la iglesia con los derechos civiles en la región, por ejemplo. Entonces, este es un elemento importante. Como campo evangélico, aún hoy inclusive, a veces hay mucha ignorancia sobre nuestra historia. Hay una ignorancia sobre el compromiso político, el compromiso con los derechos civiles que las iglesias evangélicas tuvieron. Entonces, de alguna manera podemos decir que siempre el campo evangélico nació como una minoría extensiva, que impregnó la sociedad, eh, debido justamente a las particularidades de su identidad, ¿no es cierto? Una identidad que tiene que ver precisamente con la revalorización de la fe personal, con la valoración del espíritu comunitario, de la interpretación comunitaria del texto bíblico, todo un conjunto de elementos específicos de la identidad evangélica que no solamente propiciaron la expansión demográfica, numérica del campo evangélico, sino sin duda atendió a un momento de tensión particular dentro del campo religioso latinoamericano. Y hubo en la historia del campo evangélico, podríamos decir de los 50 en adelante, dos tensiones que caracterizaron el campo evangélico. Por un lado, las tensiones internas. El campo evangélico es un campo sumamente heterogéneo, sumamente plural, ¿no? Y a lo largo de su historia siempre ese elemento de la conflictividad
y con conflicto acá no me refiero a algo negativo, me refiero a algo natural de su identidad, que justamente tiene que ver con cómo sobrellevar esta constitución plural y heterogénea del campo evangélico a nivel interno. Y cuando hablo de eso, hablo de distintas corrientes teológicas, distintos tipos de institucionalización, las tensiones que hay entre denominaciones, etc. Y también ha caracterizado una tensión no solamente interna, sino también en vinculación con el contexto circundante. Y en eso me refiero a, por ejemplo, toda la tensión que hubo entre el campo evangélico, las iglesias evangélicas, y la Iglesia Católica, por ejemplo, a mitad del siglo XX, con toda la disputa que había con respecto a la comprensión de esta nueva movimiento cristiano emergente y con un crecimiento impresionante, digamos, en la región. Un conflicto también con diversos agentes sociales y diversas maneras de ver la realidad y de actuar en el espacio público. Esta dimensión de la pluralidad y de la conflictividad, y conflictividad, reitero, en el sentido positivo, es algo que caracteriza justamente esta dimensión sociopolítica del campo evangélico, ¿no? Y esto me parece que algo que me gustaría rescatar de la historia del campo evangélico, su dimensión intrínsecamente heterogénea, interna y externamente, y esta dimensión conflictiva. Y cuando me refiero a dimensión conflictiva, justamente, o a estas tensiones, me refiero por un lado a que precisamente vemos cómo lo evangélico, como campo identitario y como significante, siempre fue un significado en disputa. Lo evangélico nunca fue un elemento identitario homogéneo. Lo evangélico siempre estuvo en disputa y habilitó diversas maneras de comprensión de la fe, de comprensión de lo propiamente evangélico y de las experiencias de fe. Y por otro lado también lo evangélico significó una tensión con diversos agentes sociales y religiosos del contexto, precisamente debido a esa heterogeneidad que lo compone. Entonces reitero este elemento, que justamente algo que ha caracterizado la dimensión sociopolítica, en el sentido amplio, estos dos elementos. La heterogeneidad interna, que siempre tiene una repercusión hacia afuera, y justamente el tema del conflicto y la tensión con diversas maneras de comprender lo religioso, con las maneras de comprender lo social y demás. Y en este contexto histórico, me parece que dos grandes aportes, precisamente, que tuvo el campo evangélico es, por un lado, la reivindicación de los derechos civiles, ¿no?, como ya he mencionado, y en segundo lugar, la atención a las mutaciones religiosas de la región. El campo evangélico precisamente digamos, emergió en un contexto como el latinoamericano, donde siempre hubo una tensión y una puja entre el cristianismo, digamos, hegemónico en el sentido tal vez católico romano, y las diversas religiosidades digamos, que podemos encontrar en la región, y el campo evangélico de alguna manera vino, digamos, a canalizar y a catalizar de alguna manera las tensiones que existían en el contexto social. Entonces, digamos, me parece que estos son dos valores importantes de la historia del campo evangélico, y que, reitero, en algún momento se han olvidado y han quedado. No quiero ser absolutista, pero, digamos, creo que como Valdir y también Pamela han planteado ya, que muchos de estos elementos históricos a veces no tienen el peso que deberían tener. ¿Qué peso tiene para hoy en la identidad evangélica esta historia? Esta historia de ser una minoría perseguida, de ser una minoría que luchó por los derechos civiles, es decir, de exigió reconocimiento, y no solamente hacia sí misma como comunidad específica, sino reconocimiento a los valores, por ejemplo, de la libertad de expresión, ¿no? Y esta constitutividad plural y diversa, ¿no? Y justamente en este proceso, en este devenir histórico, me parece que es importante destacar, hablando ahora sí de las limitaciones, que era la segunda pregunta que había, digamos, desde este comienzo, este empuje de lo evangélico como minoría que fue extendiendo y creciendo e impregnando en la sociedad, justamente me parece que algunos problemas comenzaron, como suele suceder con otros agentes sociales, en el proceso de institucionalización del campo evangélico. Y acá ya me refiero a todo el proceso que comienza a gestarse
después del 55, después de la década del 60, donde comenzamos a ver distintos fenómenos, ¿no? Lo que podríamos hablar como el proceso de institucionalización a partir de este crecimiento exponencial. Por un lado, entre los 50 y los 80 se empiezan a conformar, a nacionalizar algunas denominaciones, lo que se llama la criollización, entre comillas, del campo evangélico, digamos, dejando un poco de lado esta impronta intrínsecamente extranjera, norteamericana en la mayoría de los casos y europea en algunos, para asentar las bases más bien locales y nacionales, y después también el crecimiento de distintas redes regionales, el CLAI, CONELA y la FTL, justamente hacia fines de los 60, en los 70, como una expresión de un sector del campo evangélico que justamente daba cuenta de un proceso, de una mutación, de un cambio que pretendía redefinir las raíces de lo evangélico. Y justamente es en este proceso histórico donde comienzan las tensiones también en los 80 con el devenir de los ambientes democráticos, ¿no? Entonces, de los nuevos procesos democráticos en la región, cómo el campo evangélico se entiende como un actor dentro de estos procesos democráticos emergentes, y también lo que acá me gustaría adaptar, lo que dice Hilario Wisniewski sobre, digamos, lo que tiene que ver con un proceso, dice, de un dualismo negativo, un dualismo positivo, es decir, esta escisión entre mundo y realidad que antes estaba completamente separada, ahora a un dualismo, pero que implica que la Iglesia debe incidir en el contexto. Y las dos grandes, digamos, como tensiones o problemas que yo encuentro aquí es, en primer lugar, y acá retomo unas palabras del mismo René Padilla, que hablaba de la tentación constantiniana, ¿no? Donde la práctica política de muchas iglesias se vio vinculada solamente, por ejemplo, a la incidencia en términos institucionales, en términos de, por ejemplo, en todos los experimentos evangélicos durante los 80 de armar partidos para lograr poder y así incidir en la realidad. ¿No? Esto conllevó, yo creo, un problema en términos de un reduccionismo del sentido político, del sentido de la práctica política, y también de una jerarquización de lo político. Y el otro problema que encuentro, que al campo evangélico siempre le ha costado, y debo decir que aún hoy, es cómo lidia con las dinámicas de un ambiente democrático. Muchos grupos evangélicos ven que el sistema democrático es más bien un medio para llegar al poder, y no lo ven como un sistema político que sirve al bien común entre la pluralidad de digamos, agentes sociales que hay. Entonces, hablar de democracia implica reconocer que somos una sociedad plural y que tenemos que sentarnos a la mesa para discutir sobre el bien común. Justamente democracia implica construir un espacio de diálogo entre los diferentes con respecto a las demandas que la sociedad tiene. Y obviamente que construir un espacio democrático implica crear un espacio de diálogo. Y en este sentido me parece que frente a, por un lado, esta institucionalización o reduccionismo institucionalista de la acción política evangélica, y por otro lado, esta cuestión de no reconocer las dinámicas democráticas que implican no imponer ni una visión homogeneizante, ni además, hablando de democracia, no reconocer las propias prácticas democráticas hacia adentro del campo evangélico, que justamente tienen que ver con reconocer la pluralidad que compone el propio campo evangélico y cómo esa pluralidad aporta al contexto. Así que para terminar en esta lectura, digamos que podríamos reducir sobre los desafíos que tenemos, lo que hemos tenido como campo evangélico, simplemente para pensar me gustaría, digamos, teológicamente, me parece que es importante que pensemos, y hablando justamente desde la FTL y desde el aporte, por ejemplo, de la historia de la misión integral y de la teología latinoamericana, cómo necesitamos una teología, y más hoy en este contexto de pandemia, como un horizonte utópico que nos permita pensar el bien común. Recuperar la noción del reino de Dios no significa pensar en un proyecto específico al cual hay que imponer a la realidad. El reino de Dios significa pensar en que la historia justamente tiene una nueva posibilidad frente a Dios. Es a ese Dios que abre a la historia para cambiar. Pensar en el reino de Dios nos permite reimaginar el contexto donde estamos, ya que la historia está abierta
desde Dios, desde la acción de Dios, y en ese sentido pensar en el reino de Dios no como un proyecto político, sino como una dimensión ética, nos permite precisamente dar cuenta de la pluralidad del contexto para pensar en el bien común y en la convivencia, porque el reino de Dios justamente tiene que ver con eso, con una invitación hacia una nueva dimensión ética. Y por último, me gustaría también dejar para que pensemos en la política del etos y la identidad evangélica. Y acá retomo algo que dijo Baldini que me pareció muy bueno. Necesitamos resignificar la identidad evangélica como una manera de resistir. ¿De resistir qué? Los conceptos homogeneizantes de lo evangélico, los conceptos fundamentalistas de lo evangélico. Yo justamente como compartí el año pasado en la conferencia que tuvimos como FTL en Quito, yo compartía lo siguiente: yo no quiero dejar que lo evangélico esté en manos de los grupos fundamentalistas, porque lo evangélico es un valor mucho más amplio que ciertas voces concretas que a veces cobran más notoriedad y también la sociedad los lee de manera, digamos, de reduccionista, como que es la única expresión. Hay que revalorizar esta dimensión evangélica desde estos dos principios que hablaba al inicio, desde el reconocimiento de la heterogeneidad y desde la promoción del conflicto, pero no en el sentido negativo. Conocer y reconocer que estamos en un ambiente donde tenemos que lidiar con la diferencia es justamente lidiar con un espacio donde habilitamos al diálogo con lo diferente. Y como campo evangélico y desde el reino de Dios, precisamente como un valor ético-teológico que nos invita a mirar hacia más adelante para reimaginar la sociedad, precisamente me parece que es un valor para resignificar nuestra identidad evangélica, no como una identidad clausurada, sino como un campo que invita y que promueve los valores de la escucha, del diálogo y de la pluralidad como partes, por ejemplo, de la construcción de un ambiente saludable democrático. Gracias. Gracias, Nicolás, por hacer también este cierre, este cruce también con aportes que han hecho Pamela, Valdir, desde lo que tú también has experimentado, investigado y vivido. En definitiva, que tenemos todavía mucho por construir, esta tarea de reimaginar un horizonte utópico, mirar nuestra identidad evangélica como constitutivamente plural, diversa, heterogénea y no anclada o afincada en un solo concepto o modo, y que sobre todo hoy día tiene aparentemente una sola cara, que no tiene que ver justamente con el reconocimiento de esa diversidad por la que históricamente ha peleado y se ha comprometido a reconocer. Entonces, me parece que hay mucho por conversar al respecto. Vamos a tener un tiempo de preguntas y comentarios. Estoy recibiendo las preguntas en este momento y algunos comentarios. Para no hacerlo tan largo, voy a dividir en dos bloques. Entonces, les voy a pedir a ustedes que puedan comentar o responder de manera breve, cada una, para dar tiempo a las otras preguntas que vayan surgiendo. Entonces, denme un segundo y les voy a pedir que, si quieren, activen sus cámaras en el momento, ustedes, la ponente, para que la gente en Facebook Live nos esté viendo en este momento. Muy bien. Las primeras preguntas que tenemos por parte de Eduardo Flores nos dice: ¿por qué en 50 años de la FTL la FTL no se anima a declararse ecuménica? ¿Y por qué no recibe a teólogos católicos? Me parece que eso no le permite avanzar. Esta es la pregunta de Eduardo. También Andrés Umaña dice: se dice que esta pandemia ha expuesto las falencias y las crisis del sistema económico imperante.
¿Qué tipo de sistema económico proponen? Bueno, Rafael Torres pregunta, ¿creen que habrá un cambio de orientación de la misión a partir de la pandemia y sus estragos entre los más pobres? Y finalizo con este comentario para este primer bloque, este comentario de Oscar Molina, quien dice, siempre es grato y esperanzador ver y escuchar a la juventud hablar de una teología contextual, una relectura de la Biblia en función de las problemáticas sociales y hacerlo además desde el contexto de las mujeres. Así que con este comentario les pido a ustedes, Pamela, Valdir y Nicolás, que brevemente puedan contestar alguna o algunas de estas primeras preguntas. Gracias, Priscila. Me voy a atrever a iniciar, tal vez a aportar un poco. Creo que son preguntas bastante complejas y provocadoras, pero también creo que es muy grato que esto se vaya dialogando, ¿no? Que se vayan planteando estas preguntas, porque es a partir de ahí, de los diálogos, que podemos evaluar e iniciar a construir. Lo de por qué la FTL no se declara abiertamente ecuménica, creo que es una pregunta para todas y todos quienes hacemos parte de la FTL, ¿no? Pues yo consideraba que una de las características para continuar avanzando, digamos, es meramente eso, dialogar no solo con diferentes expresiones de fe y espiritualidades, porque debemos reconocer que nuestro contexto es muy plural. Es decir, no podemos pretender estar aislados, y creo que esto es muy valioso, el dialogar, ¿no? Yo no podría responder exactamente el por qué no lo hace, porque creo que nos corresponde a cada una y a cada uno darle respuesta a eso, a quienes hacemos parte de este espacio, ¿no? Considero también que, pues, había otra pregunta que mencionaba si va a cambiar la misión de la comunidad evangélica, de la iglesia o de la iglesia a partir de la pandemia. Creo que es muy valioso primero cuestionarnos cuál es la misión que cada uno, cómo la comprendemos cada uno. Y partiendo de ahí, creo yo que podemos ir dando respuesta. ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? ¿Cuál es la misión de nosotras y nosotros como comunidades de fe? ¿A qué queremos responder? ¿Cómo queremos responder los desafíos del contexto? Estamos buscando dar calidad de vida, hablar de la vida en abundancia, promover la vida en abundancia, los derechos para todas las personas desde sus espacios diversos. Creo que si es desde eso, digamos, si estamos planteándonos desde ahí, reconociéndonos desde ahí, creo que nuestra misión continúa siendo promover una vida digna y de calidad, libre de violencia para todas las personas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Creo que debemos evaluarlo, ¿no? Eso creería yo, tal vez, ¿no? La pandemia ha reflejado muchas desigualdades, cosas que han estado ahí, pero a partir de esta crisis se han expuesto completamente. Entonces, creo yo que la pregunta es qué venía haciendo la comunidad evangélica y cómo respondemos ahora ante esta crisis. Por ahí quisiera sumar mis aportes. Gracias, Pamela. A ver si Nicolás y Valdir se animan también a compartir sus impresiones en relación a las otras preguntas y también a la primera que pregunta directamente por qué la FTL
no se declara a sí misma ecuménica, y la admisión de teólogos católicos. Bueno, a ver, sigo yo entonces. Con respecto a la primera pregunta, bueno, lo de lo ecuménico es todo un desafío. Yo creo que es un elemento para revisar. Y a ver, yo creo que hay algo histórico que justamente, digamos que tiene que ver con una serie de disputas más bien institucionales, si se quiere, digamos, con lo que, por ejemplo, una teóloga brasileña, justamente Magalí Cunha, denomina como el ecumenismo institucional, ¿no? Donde justamente me parece que algunas de las tensiones van por ese lado, digamos, en el sentido de, y no me estoy refiriendo a instituciones específicas, me estoy refiriendo a cómo se define el ecumenismo. Y de alguna manera la FTL en su historia, y esto está escrito en muchos artículos y libros de origen digamos, que dieron lugar a la FTL, justamente marcó una línea distinta, digamos, a los tipos de teología y los tipos de institucionalidades que en su momento representaban el significante de lo ecuménico, ¿no? Como una manera de, digamos, había ciertamente disputas también teológicas, etc. Pero también me animo a decir, y esto lo digo como de las últimas generaciones dentro de la FTL, que lo ecuménico a mí no me parece como algo digamos, por fuera del espíritu de la FTL. De hecho, dentro de la FTL hay un espíritu ecuménico en el sentido de un diálogo con distintas corrientes teológicas, religiosas inclusive, con distintas instituciones. Sí creo que el desafío está, y me parece que por ahí el desafío de esta pregunta es cómo asumimos esto como movimiento, ¿no? Específicamente, y tal vez sí, ahí en estos justamente 50 años, tal vez es necesario hacer una revisión estrictamente de esos orígenes históricos, o al menos cómo históricamente se definió el ecumenismo a la luz de estas nuevas prácticas que se han dado a lo largo de las décadas. Y con respecto a las otras preguntas, digamos, a la práctica de la misión y demás, bueno, como se planteó, como lo dijo Pamela recién también, la pandemia ha expuesto, digamos, de manera cruda, si se quiere, digamos, las falencias y las consecuencias del sistema sociopolítico y económico en el cual vivimos, ¿no? Entonces, sin duda, frente a esa exposición cruda de lo que estamos experimentando, de las falsas promesas del capitalismo, del mercado, del neoliberalismo, inclusive de las políticas, digamos, de los modos de políticas estatistas y demás, todo ha entrado en crisis. Entonces, justamente por eso me parece que la misión reside no en construir un nuevo modelo de misión. La misión reside en cómo vamos a participar para reimaginar todas este tipo de institucionalidades y prácticas. Ahí reside nuestra misión, ¿no? En esa digamos, participación que tenemos como evangélicos para reimaginar este espacio donde nos ha puesto y la historia nos ha dado una posibilidad de decir, tenemos que cambiar las cosas en términos políticos, económicos, también en términos de medioambientales, relaciones de género, ¿no? Porque en este contexto de pandemia, justamente todo el tema de violencia de género está creciendo de manera cruda, mucho más fuerte, y lo estamos viendo con mayor evidencia también. Entonces, es un momento, y ahí reside, me parece, nuestra misión, precisamente. Gracias, Nicolás. Adelante, Valdir. Sí, no, en relación con lo que Nicolás decía, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Creo que hasta ese momento la pandemia más revela en términos de quién somos, de una sociedad que mantiene, y uno, bueno, dice que las dos grandes lecciones de esta pandemia es que necesitamos de un otro modelo socioeconómico. Y segundo, que necesitamos tratar toda la cuestión del medio ambiente de otra forma. No podemos continuar siendo iguales. Pero, y creo que también la historia nos enseña, es que vamos a salir de esta pandemia también más pobres, ¿no? Y también, y eso propicia un ambiente
em português se diz selvagem, de sobrevivência, y donde creo que el papel de la iglesia, y Nicolás apuntaba para eso, no es la iglesia caminar sola, pero participar en la sociedad, con las expresiones en la sociedad civil, por así decir, para la reconstrucción de una sociedad donde haya más espacio para los pobres y los vulnerables y que sepa trabajar el medio ambiente de otra manera. Para algunos de nosotros, digamos, en algunos de nuestros países, eso es una tarea enorme, porque de alguna manera se estaba en un proceso de desconstrucción de esta representatividad en la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil en ese sentido está más fragilizada, pero al mismo tiempo tiene un espacio para reconectarse y ganar fuerza. Y un poco mi esperanza es eso, ¿no? De que la iglesia participe en el proceso de que la sociedad civil pueda ganar fuerza en ese momento de reconstrucción. Y quizás, no, y la última cosa, Priscila, que iba a decir, es que el trabajo, digamos así, la tarea teológica, no solamente teológica, política, dentro de las iglesias es enorme, porque la iglesia de alguna manera no es que no está preparada para este debate simplemente, pero es que tiene este debate en otro viés, ¿no? Y que es un viés de un modelo fundamentalmente moralizante y dentro de un modelo de una economía liberal. Y eso es una tarea enorme para dentro de nuestras propias iglesias. Y hay que trabajar eso con mucha fuerza, ¿verdad? Pero es posible. Entonces la palabra ahí, ¿no, Nicolás? Tú usaste la palabra reimaginar, ¿no? Digamos, el reino de Dios nos da lenguaje, categorías, esperanza, encanto, lucha para eso. Gracias, Valdir, Nicolás y Pamela, por sus primeras impresiones en relación a estas preguntas, comentarios que nos hacen desde Facebook Live. Tenemos muchas más, por cuestión de tiempo las voy a leer, pero varias tienen mucho que ver entre ellas mismas, pero las voy a leer y por favor traten de quizás no contestar puntualmente, pero sí tomando en cuenta las preguntas que voy a leer a continuación. Y este sería el último bloque para ir cerrando este tiempo, que nos encantaría quedarnos mucho más, pero por ejemplo en Brasil, Chile ya es muy tarde, ¿no? Entonces me parece que hay que redimir el tiempo. Gracias a quienes nos escriben desde sus países y con estas inquietudes tan importantes. Bueno, José Antesana, dice: en algunos sectores evangélicos fundamentalistas predomina la idea de que el cristiano no debe meterse en política. ¿Pueden comentar cómo les contestarían de acuerdo al testimonio de la FTL que ustedes han compartido? Andrés Contreras se pregunta: ¿cuáles serían las problemáticas o limitantes para co-construir una teología política al interior de una praxis territorial en la región de América Latina? Oscar Guana pregunta o comenta: la Iglesia Evangélica en América Latina ha vivido un neoconstantinismo. De minoría perseguida, hemos pasado a buscar alianzas con el poder para ocupar esos espacios e incidir en la sociedad desde allí. Y hemos caído muy fácil en la trampa del populismo conservador. Wilfrido Fernández comenta y pregunta: a la sociedad civil y las comunidades basadas en la fe
no alinearse a los partidos políticos tradicionales e inclusive evangélicos, ¿qué opciones tienen entonces de hacer una política de construcción? Y bueno, hay varios comentarios de Carmen Umpierres, quien dice que justamente se buscó entrar a la política para imponer los valores cristianos, me imagino. Eso hace a las iglesias no ser dialogantes. Esmeralda Morales comenta, las iglesias evangélicas usan la democracia como medio para acceder al poder, pero luego no pueden gestionar el poder adquirido a favor de todas y todos, ya que son intrínsecamente antidemocráticas y son reticentes al cambio en aras de la ortodoxia. Tremenda la cuestión que nos plantea Esmeralda. Leo dos más y con esto vamos comentando, por favor. Sug Rosal dice, gracias Nicolás Panoto. ¿Cómo ves el compromiso de los círculos de creyentes ejerciendo liderazgo e incidencia actualmente? Y bueno, también para Nicolás, Pascual Ramos dice, desde el contexto de descolonizar la educación teológica, ¿cuál sería el concepto de ser iglesia evangélica hoy? Bueno, muchísimas preguntas que seguramente siguen llegando en el Facebook Live, pero me parece que podemos vislumbrar por dónde van las impresiones de las compañeras y compañeros que nos siguen. Así que dejo el espacio, este último espacio, para que lo comentemos. Gracias nuevamente, Priscila. Creo que sí, todas estas preguntas son sumamente complejas, digamos, pero nuevamente creo que es muy enriquecedor hacer estos diálogos. Bueno, pues como hemos visto, la Iglesia inevitablemente ha estado también muy, muy ligada a lo político, ¿no? Lo hemos visto a través de la historia. Y precisamente, pues, Jesús tampoco vivió de una manera aislada al contexto social y político en su contexto. Yo creo que es todo un desafío el saber cómo nos relacionamos, cómo aportamos, cómo construimos sociedad. Y inevitablemente nos debemos aportar en un sentido bastante amplio que nos involucra en los sectores políticos. Creo que ya Nicolás hablaba mucho también y aportaba mucho desde cómo, desde el accionar también ético, ¿no? Creo que esto nos mueve mucho a saber cómo aportar. Pues como decía por ahí un comentario, que la Iglesia ha venido siendo de ser un sector perseguido y oprimido a pasar de alguna manera también a representar opresiones, ¿no? Ha participado desde eso, y creo que algo muy importante es regresar a hacer las relecturas, regresar a ver qué nos dice, qué nos va a aportar los textos bíblicos, y a partir de ahí, pues, construir éticamente. Hemos visto cómo la religión, cómo las comunidades han utilizado la democracia, decían también, para acceder al poder. Creo que podemos partir desde la ética del reino de Dios propuesto en los evangelios. Creo que eso es muy valioso, no perder esa vista para construir y aportar de una manera social y política a construir relaciones y comunidades más justas. Yo creería que desde ahí puedo aportar desde mi propia vivencia, y únicamente quisiera decir eso. Muchas gracias, Pamela. Sin duda, poco tiempo para tanto que hay que reflexionar y decir, pero me parece que muy, muy preciso lo que ha señalado sobre la ética del reino
de Dios y también el trabajo de las relecturas y el nuevo acercamiento, o no un nuevo acercamiento, sino otro acercamiento posible a las escrituras. Eh, Bien, Nicolás Valdir, adelante. pues Nicolás cierra todo ahí. Yo iba a decir solamente una cosa, creo que concordamos con varias de las preguntas, ¿no? También, pero yo iba a apuntar para un poco para la capilaridad de la iglesia y la capacidad de renovación que está dentro de ella, ¿no? La iglesia, de alguna manera, la iglesia como la iglesia del Espíritu, la iglesia de la palabra, la iglesia de Dios, ¿no? Que no es nuestra, no se apavora con crisis, ¿no? De alguna manera, no huye de las crisis. La iglesia siempre de nuevo tiene una presencia, encuentra caminos. Caminos de servicio, caminos de amor, caminos de cuidado, caminos de ternura, caminos de shalom. Entonces, en ese sentido, la palabra de la iglesia, no como institución, obvio, ¿no? Pero la palabra de la iglesia que nace del evangelio es una palabra de esperanza también para un mundo que pasa por medio de esta pandemia. Y la historia nos muestra que muchas veces en las pandemias la iglesia ha encontrado un espacio de servicio, de cuidado enorme, con precio enorme, ¿no? Con precio enorme. Y creo que de nuevo estamos convidados a eso, invitados a eso, ¿no? de que la iglesia de Jesús va a seguir. Y que la pregunta es si nosotros estamos listos a seguir a Él o si estamos tan encantados con nuestros propios proyectos que de alguna manera estamos muy asustados con lo que va a pasar con nosotros. Pero si somos seguidores de Jesús, Él va a cuidar de su iglesia y va a llamarnos a servir al otro, al más vulnerable, a Él, al servicio del shalom de Dios en el mundo en el cual vivimos. Y eso nos da un sentido de esperanza y de paz, aunque sea en medio de sacrificio y de dolor. Gracias, Valdir, por recordarnos esto y instarnos nuevamente a esta tarea que ha estado siempre, ¿no? De preocuparnos y atender a las necesidades del otro, de la otra, lo cual es esencial en la misión de Dios. Bueno, Nicolás. Bueno, tomo algunas de las preguntas. Digamos, con respecto a la pregunta me interesó tomarla porque también es una pregunta muy recurrente bueno, frente a este concepto instalado en las iglesias de, bueno, no debemos meternos en política. Justamente eso se vincula un poco con lo que compartí en la exposición, de que ese concepto tiene una herencia histórica, inclusive una herencia que viene ya desde las prácticas y las cosmovisiones misioneras, ¿no? Donde hay una conceptualización, como yo decía, institucionalista de lo político, ¿no? Entonces, frente a esas cosmovisiones que están muy instaladas en el imaginario de cierta corriente evangélica, un imaginario entre paréntesis que yo creo que obviamente en los últimos 20 o 15 años ha cambiado muchísimo, ya que hay una apertura, y especialmente las nuevas generaciones ya no son tan resistentes al tema, pero justamente me parece que ahí es importante dos cuestiones. En primer lugar, ampliar el concepto de lo político, dar cuenta de que lo político es mucho más que lo que son las prácticas institucionales, y ahí hay que usar el texto bíblico. Vayamos a las prácticas de Jesús, vayamos a las prácticas de los profetas, vayamos a las prácticas de Hechos 2 y Hechos 4 de las primeras comunidades cristianas, y ahí vemos prácticas políticas que tienen un impacto político y que tienen que ver con el ethos de la fe y el ethos de la comunidad eclesial. Entonces mostremos que hay otras maneras de comprender la práctica política, y en segundo lugar también plantear de que justamente desde ese sentido no existe nada apolítico, de que inclusive decir no me meto en política tiene una implicancia política. Es decir, el no pronunciarse sobre ciertas cosas, que eso yo lo veo imposible, el no querer comprometerse con otras cosas es funcional a ciertos esquemas. Y con respecto también a cómo están actuando los
los grupos evangélicos hoy, como me preguntaban en algunos, en el espacio de la incidencia y demás, yo creo que es importante comprender, entender que nos encontramos en un momento donde, digamos, lo evangélico y el campo evangélico, y no me refiero solamente a la iglesia evangélica, me refiero al campo evangélico en su diversidad, justamente está incidiendo de manera mucho más, digamos, abarcativa y plural en el espacio político latinoamericano. Ya no estamos hablando solamente de pastores que se candidatean, de ciertas iglesias que hacen una manifestación, ya estamos hablando de muchos espacios que se vinculan de alguna manera con lo evangélico, organizaciones basadas en la fe, denominaciones, lo que yo llamo las redes políticas regionales, ¿no es cierto? Que ya son redes de organizaciones que se dicen evangélicas y que operan a nivel regional, digamos, hay una práctica muy diversificada de la política, o de, digamos, de diferentes ámbitos, desde lo local, lo nacional, hasta lo regional, y también hay una diversificación en la manera de comprender el rol cristiano y de la cristiana, o sea, inclusive hay una mayor conciencia de la profesionalización. Lo que a mí me preocupa, y esto lo digo no solamente de prejuicio, lo digo de experiencia concreta, porque con nuestra organización trabajamos temas de incidencia, es precisamente la preocupación que hay sobre, en el ámbito ya sí institucional político, de confundir, digamos, y generalizar posiciones supuestamente evangélicas, cuando en realidad representa un tipo de perspectiva, digamos, dentro del campo evangélico, y eso se intenta como operativizar como representativo de todo el campo evangélico cuando no es así, ¿no? Pero sí me parece importante revalorizar esto. El campo evangélico es muy diversificado, no es fácil decir, la iglesia se está metiendo en política, no, lo evangélico es mucho más amplio, digamos, y está actuando de diversas maneras en el campo político. Con esto cierro con la pregunta el tema de la descolonización. De todo lo que podríamos decir de la perspectiva de la descolonización, hay dos perspectivas importantes que plantea la descolonización. Por un lado, comprender que nuestras prácticas y nuestros sentidos y nuestras cosmovisiones tienen una historia muy importante, que es importante identificar, así como está la historia colonial muy imbrincada en nuestros valores sociales, nuestros imaginarios sociales, y es importante deconstruir esos elementos e identificarlos. Y el segundo elemento tiene que ver con la promoción y el reconocimiento de la pluralidad de prácticas y de maneras de comprender la realidad. Justamente estos dos son valores fundamentales para la Iglesia hoy. Reconocer justamente a qué responde su ser, su comprensión de Dios, su historia, de dónde deviene, cuáles son los valores y las cosmovisiones inclusive colonialistas que seguimos promoviendo inclusive en nuestro sentido común religioso, ¿no es cierto? Cosas que es parte de nuestro ser evangélico, pero que tienen una historia colonial, que no tienen una historia bíblica, teológica, no son una verdad absoluta. Entonces tenemos un ejercicio de deconstrucción y un ejercicio también para revalorizar la diversidad y la pluralidad que habitan nuestro campo evangélico. Y ese justamente es descolonizar la iglesia, justamente descolonizar y deconstruir esas prácticas que se dicen hegemónicas para valorar las diversas prácticas que forman parte de la iglesia hoy. Muchísimas gracias, Nicolás, Pamela, Valdir. No cabe duda que tenemos tremendos desafíos por delante. Me parece que queriendo atrevidamente hacer un resumen de todo lo que han aportado, tiene mucho que ver con resignificar conceptos y prácticas que hemos tenido por tradición o costumbre en nuestro caminar evangélico, como la misma cosa de qué es ser evangélica, qué es ser evangélico, que ha sido cooptado por ciertos grupos con los que muy posiblemente y seguramente no nos identificamos hoy. Entonces, empezando por ahí. También esta tarea de comunidad y el ser iglesia, qué significa más allá de la institucionalidad o de lo que comúnmente hemos conocido. Y por supuesto también esto de la descolonización, una tarea pendiente con la que constantemente tenemos que lidiar y estarnos revisando personal y colectivamente también. Y aunado a esto, y creo que fundamentalmente
aunado a esto, la despatriarcalización, ¿verdad? De la teología, de las iglesias, de las prácticas y discursos religiosos, me parece también muy, muy clave para avanzar y enfrentar estos desafíos que tenemos por delante como evangélicas y evangélicos. Sin eso no creo que hay horizonte posible, pero lo hay, como nos repitió Valdir muchas veces, hay esperanza, pero en la resistencia, ¿no? Y en la resistencia política y evangélica. Pero justamente como dice Nicolás, desde una perspectiva mucho más amplia de lo político, viendo justamente también el mensaje de los evangelios y el caminar de Jesús como algo intrínsecamente político, porque justamente generó y cobró mucha importancia en ese nivel. Entonces, pues nos quedamos con esto, por supuesto, para la noche, para seguirlo reflexionando y sintiendo, para la vida misma, pensando siempre que nuestra tarea es de denunciar y no encubrir ninguna práctica colonial, extractivista, patriarcal, racista, capitalista, que se pueda dar y que lamentablemente se da en nuestros espacios religiosos, y seguramente la FTL no está exenta, estarnos revisando constantemente. Y por otro lado, anunciar esas buenas noticias del evangelio que seguimos y seguir construyendo, armando esta colectividad, seguir tejiendo la red y ampliándola hasta donde más sea posible. Con esto nos vamos despidiendo, compañeras, compañeros que nos han seguido hasta aquí. Gracias por su tiempo, especialmente a Pamela, a Nicolás y a Valdir. Y también quiero recordarles que como parte de esta serie, nuestro tercer webinar lo vamos a tener el 16 de septiembre. Síganos en nuestras redes, en Instagram, Facebook. Vamos a estar posteando todo lo relacionado a esas actividades y otras que estamos teniendo en el marco de los 50 años de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Sin más, gracias por su participación. Nos seguimos viendo y escuchando en otros momentos. Hasta pronto. Bueno, en teoría ya se dejó de transmitir. Okay. Gracias. Gracias, Valdir. Perfecto, muchas Buenas noches. gracias. Nico, Pamela. Muy buena charla. Que estén Sí. bien. Gracias. Gracias. Cuídense, Lindo verles. descansen. Cuídense. Adiós. Bye bye. Chao. Adiós. Adiós. Me voy a tomar un vinito ahora. Dale, dale. Chau. Chao.